Ya chicos, entonces está empezando esto a grabar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la misión, cierto? Hacer la pieza número 4, que es la última, digamos, de las que nos toca acá. Eh, para ello, voy a iniciar el programa entonces. Espera que cargue. Bien, entonces, como siempre, ¿cierto? Me voy a pieza nueva, me voy a un estándar métrico punto IPT en milímetros, le doy a crear. Estos pasos ya se vuelven cotidianos. Y bien, ¿qué va a pasar aquí? Voy a ver el plano, me doy cuenta de que existen tres vistas principales. Bueno, además de la isométrica, tenemos una vista frontal, una de perfil lateral y una de planta. Tengo que pensar en cuál es la mejor estrategia para poder elaborar esta pieza. ¿Ustedes por dónde empezaron a hacer esta pieza? Bueno, ya, el perfil. Claro, por el perfil, por abajo ustedes. Ya, ya, miren, yo voy a hacer lo siguiente, voy a empezar por el perfil. ¿Por qué razón? Porque el perfil es como la columna vertebral de esta pieza, por decirlo así, po. Entonces, a partir de esa columna, yo voy a poder desarrollar después la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, me voy al programa, inicio un boceto en 2D, selecciono el plano XY, y fíjate, ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la forma de este perfil, pero sin las medidas. Aún así, cumpliendo con las geometrías, pero sin hacer las medidas. ¿Cómo lo hago? Hago una línea hacia allá. Luego, recuerden, yo puedo arrastrar y ahí generar una curva. Luego otra línea, luego una curva estilo media luna. Hago que coincidan. ¿Se fijan? Que coincidan las líneas con las otras líneas. Y ahora voy a hacer la línea de vuelta. ¿Cachai? Ahí hago que coincidan las líneas con la otra línea. Hago la guatita, ¿cierto? Hasta que coincidan. El mismo programa me va a indicar cuando llegue al límite. ¿Cachai? Lo mismo aquí. Ahí hago la guatita hasta acá. Luego sigo hasta ahí y la hago coincidir. Y así cierro el boceto. Hago un boceto cerrado. Si se fijan, yo no le puse ninguna medida, pero aún así traté de aproximarme a lo que hay aquí, que es como la forma base de esto. Ahora entonces me dedico a ponerle cotas. Fijémonos de que aquí tengo un radio. Tengo un radio de 37. Entonces aquí le pongo radio. Radio 37. ¿Qué pasa? Que como es la primera cota, ¿qué es lo que hizo el programa con el boceto? Lo escaló. En este caso lo aumentó, ¿cierto? Bien. Aquí también hay 37. Le pongo ahí 37. Pero fíjate que aquí pasa lo siguiente, quizás más de alguno le ha sucedido, que se pierde la relación geométrica, deja de ser concéntrico. ¿Cómo puedo volver a la concentricidad? ¿Cómo puedo hacer que ese punto centro coincida con el de ahí? Para generar la concentricidad debo generar eso. Me voy a ir de nuevo a las restricciones. ¿Recuerdan las restricciones? La semana pasada nosotros trabajamos con restricción vertical y horizontal. Pero fíjate que también existe aquí una restricción que es coincidente, por punto. ¿Cómo aplica esto? Bueno, hago clic ahí y hago clic después en el punto centro que está acá y lo hago coincidir con el de acá. ¿Cachai? Ahí coinciden. Punto con punto. Fíjate también de que esta placa, ¿cierto? Este soporte, si se puede decir, tiene un espesor. ¿De cuánto? De 15 milímetros, ¿cierto? Entonces, voy donde dice cota y le voy a dar 15. Luego me dice que aquí, entre el punto centro que hay acá y la línea imaginaria que hay ahí, hay 60 milímetros. Fíjate también de que esa línea imaginaria no está indicada en el plano, pero sí se los puedo asegurar yo que está coincidente también con esta línea de contorno, con la de acá. O sea, coinciden. O sea, yo puedo decir que la distancia entre el punto centro y esta arista que está acá son 60. ¿Ya? Entonces, me voy aquí y hago una cota entre estos dos.
y ahí le pongo 60. ¿Cachai? Luego, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué más tengo? Tengo 15, tengo los 37 ahí, acá, bien. Muchos se preguntan, me hacían la pregunta, profe, ¿cómo puedo saber yo la distancia que hay entre el eje de acá y el final de este contorno? ¿Y cómo puedo saber la distancia entre el punto centro y el final de este contorno? Bueno, directamente el plano no nos va a decir, pero sí nos da las pistas con las cotas de radio que hay ahí. Por ejemplo, aquí yo tengo 60, ¿cierto? Y aquí yo tengo 37. Ese radio 37, si yo lo alzo a 0 grados, es decir, hasta acá, ¿cuánto tengo de distancia aquí? 37, ¿cierto? Entonces, aquí tengo 37 y aquí 60. Ahora me queda la última incógnita, ¿cuál es la distancia que hay ahí? Y claro, en ese plano, en ese perfil no me va a decir nada. Pero ¿qué pasa si yo me voy abajo? Resulta que aquí hay un punto centro, que el mismo punto centro estaba arriba, y aquí hay un radio de 46. Ese radio 46 aplica tanto ahí como en la parte de la casa. Es decir, aquí ¿cuánto tengo? 46. Mismos 46 que están acá. ¿Cachai? Entonces, ¿aquí cuánto tengo? 46. Tengo 37, 60 y 46. Y ahí yo puedo saber cuánto es la distancia completa de esa pieza. ¿Ya? Entonces, aquí y aquí, yo puedo decir entonces que hay 60 más 46. Porque claro, lo estoy haciendo desde este punto centro. ¿Cachai? Y ahí ya le di la forma. Claro, si se fijan, el dibujo se sigue moviendo. Aún así ya no pierde su forma, pero se sigue moviendo. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo puedo hacer para mantener quieta la pieza, que no se mueva? Puedo volver a usar restricción coincidente y esta vez hago que la coincidencia de ese punto centro sea conforme al origen. Si te fijas, las líneas cambiaron, po, de color negro, a excepción de esta. ¿Qué me quiere decir eso? Que esta línea todavía no está restringida. ¿Cómo puedo restringir eso? Bueno, resulta de que aquí hay una dimensión. La altura me falta. La altura no la he especificado todavía. Me dice que aquí esta pieza tiene una altura total de 232 milímetros. Pero el sombrerito, esta parte de arriba, yo todavía no la he hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle los 38 milímetros que están ahí. Y voy a poner aquí los 232 menos los 38 en este punto. Recuerden, en ese punto. ¿Cómo aplica eso? Me voy a cota entre esa línea y esa, y le pongo 232 menos 38. 194 milímetros. Y ahí sí la pieza quedó fija, fija. Hecho eso, entonces, yo le voy a dar finalizar. ¿Ya? Finalizar. Entonces, al finalizar, yo ahora puedo proceder con la extrusión. Y la pieza tiene un espesor un ancho, digo, de 75 milímetros, ¿cierto? Entonces, me voy a extrusión, hago una extrusión simétrica y le pongo 75. Ahí está. Le doy OK. ¿Cachai? Entonces ya le di la columna, tengo la columna vertebral de esta pieza. Ahora puedo seguir, por ejemplo, con la parte de abajo, es decir, lo que hay aquí, esto de acá. Para hacer eso, voy a iniciar un boceto justo en esta cara, ¿ya? Voy a proyectar la geometría de esa cara. Y aquí yo voy a hacer ese diseño que está ahí. Claro, yo puedo hacer, como le enseñé antes, ¿cierto? Hacer una línea acá, ¿cierto? Hacer la curva ahí y hacer eso, ¿cierto? A ver, y después una línea, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Pero existe una opción más fácil todavía, incluso más fácil que esa. Fíjate que aquí donde dice rectángulo, yo puedo apretar la flechita que sale abajo y hay una opción que dice ranura, centro. Y yo voy a hacer clic ahí. ¿Cómo funciona la ranura centro? Hago clic aquí, horizontal y eso. ¿Cachai? Más fácil todavía. ¿Bien? Ahora entonces me voy a encargar de lo siguiente, le voy a dar dimensiones. Aquí dice que un radio 48 y la distancia entre centros 45.
Entonces, le doy aquí 48 y aquí la distancia entre ese punto centro y el de acá, 45. ¿Cachai? Todavía me falta una cosa, que es centrar ese boceto en la pieza que estoy haciendo. Entonces, como la restringo, con restricción vertical, yo alineo el punto de ahí con el punto medio. Y con restricción horizontal, yo puedo alinear ese puntito que está ahí con el puntito del medio ahí. Y ahí lo dejo medio, medio. ¿Ya? Le doy finalizar boceto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Extruir esa cara con esa y esa de ahí, pero tiene que ser a 15. Y tiene que ser en sentido contrario. Y tiene que ser con adición de material. Y ahora sí, aceptar. ¿Se parece a lo que estamos haciendo? ¿Al boceto del dibujo? Sí, pero pasa cosa todavía. Ahí hay unos cachitos de metal que hay que eliminar. ¿Cómo lo elimino? No necesito hacer un boceto nuevo. Puedo usar los bocetos que ya hice para eliminarlo. Fíjate aquí donde dice extrusión 2. Yo aquí aprieto en el signo más. Y ahí dice sketch. Botón secundario, visibilidad. Lo hago visible. Y luego voy a tratar de hacer una extrusión. A ver, ahí, ¿cachai? Y una extrusión ahí. Que sea en corte. Y que sea de 15 o pasante. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Ahora sí, el boceto ya no me sirve. Botón secundario, visibilidad y lo desactivo. Y ahí quité ese cachito que están, esos cachitos que están quedando. Ahora entonces voy a proceder con esta saliente que tiene la ranura. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, me voy aquí, iniciar boceto. Vuelvo a hacer una ranura, ¿cierto? A punto centro, tal cual. Le voy a dar dimensiones y las dimensiones van a ser esta, radio 25 y es la misma distancia entre centros, 45. Entonces, 25, distancia entre centros, 45. Lo dejo alineado hacia allí y también lo voy a alinear en sentido horizontal. Es decir, eso, y yo digo, chuta, ¿de dónde saco mi referencia para alinearlo en horizontal? Bueno, puedo proyectar geometría, eso que está ahí. Y ahí sí me aparecieron los puntos centros. Entonces, hago coincidir el punto centro de ahí con los de acá. Ahí sí. Ahora me queda una cosa por hacer. Un desfase que hay ahí, lo único que me dice es que hay una distancia de 75 milímetros. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay una opción que les voy a presentar que se llama offset. Funciona igual que el offset de AutoCAD. Desplazamiento. Yo aprieto offset, hago clic en el contorno y en forma manual yo estoy generando la misma geometría pero con un desplazamiento. Yo no he especificado las distancias, pero el plano me puede decir de que aquí hay 75 milímetros. Entonces, selecciono aquí cota entre este punto, perdón, entre este punto y el que está aquí, entre este punto y el que está aquí, y le doy 75. Y ahí sí, le doy finalizar. Entonces, ¿qué hago aquí? Extruir ahí. Y le voy a dar la distancia de extrusión que son 15 según la parte de acá del plano. 15. Aceptar. Ahora lo único que me está quedando de acá es eliminar el interior. Entonces yo puedo irme a la última instrucción que hice, me voy al boceto, botón secundario, visibilidad, y donde dice instrucción, hago clic ahí, en corte y pasante. Aceptar. Ahí sí. Ahora el plano del sketch lo hago invisible. Y ahí sí. Entonces ahora sí está tomando la forma final. ¿Qué sigue? Bueno, resulta que ahora quiero hacer la campanita, la parte de arriba. Yo le digo campanita, pero es la parte de arriba, o el sombrerito. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí hay un radio de 46 milímetros y que está a una distancia de 46 milímetros también. ¿Eh? ¿A qué me refiero con eso? Inicio un boceto 2D en esa cara. ¿Ya? Puedo proyectar esa geometría si quiero, o puedo proyectar la línea base nomás. Y aquí voy a hacer un círculo de radio 46, pero aquí me pregunta por el diámetro, es decir, 2 veces el radio.
Si el radio es 46 y el diámetro es 92. Entonces, ahora voy a alinear el punto centro de ahí con la mitad de la arista y voy a hacer que la distancia entre ese punto de ahí y la arista sea de 46 para que quede así. Y le voy a dar finalizar. Extrusión, extrusión de 15 hacia abajo con adición de material y aceptar. Ahora tengo un problema similar al que tenía delante ahí abajo, po. Tengo que eliminar los cachitos que están ahí, po. Entonces me voy a la última extrusión, ahí donde está el boceto, lo hago visible en botón secundario, ¿cierto? Extruir, pero esta vez voy a seleccionar otros perfiles. En este caso va a ser un perfil que está ahí y el otro ahí. Pero todavía no me lo reconoce la pieza. ¿Cómo puedo hacer para que lo reconozca? Bueno, voy a tener que crear un boceto nomás. En esa cara, proyectar la geometría completa y finalizar el boceto. Y ahora sí lo debería reconocer. A ver, no, tampoco. Entonces, me voy al boceto último que hice y voy a proyectar la misma geometría del circulito que hicimos ahí. ¿Ya? Finalizar boceto. Veamos ahora. Destruir, ahora sí. ¿Cachai? Lo doy en corte que sea de 15 milímetros y le doy a aceptar. Ahora sí puedo hacer invisible el boceto para que quede de esa manera. Y ahora falta justamente la copa del sombrero. Entonces, voy a crear un plano que sea medio entre esta cara y la que está ahí. Que creamos un plano entonces en corte de sección completa. Inicio un boceto y justo en el plano que hemos creado, presiono F7, ¿cierto? Para trabajar en la mitad. Y aquí donde dice proyectar geometría, ahora proyecto aristas en corte, ¿ya? Puedo ahora hacer invisible el boceto si quiero, ¿ya? Porque voy a trabajar con la parte que está ahí ya proyectada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a hacer una línea y dicha línea tiene que ser tipo eje. ¿Por qué la hago así? Tipo eje para que así las cotas me pregunten por el diámetro, que es cosa que es lo que el plano me está indicando. Entonces, ahora voy a hacer la forma de ese contorno. Si te fijas, aquí el contorno tiene un corte de sección parcial y cumple con esa misma forma. Resulta que entre esta arista y la de acá me dice que hay una distancia de 30 milímetros de diámetro. Entonces, me voy donde dice cota y le pongo 30. Claro, el programa al tiro escaló la pieza, ¿ya? Bueno, ahora yo voy a seleccionar ese punto de eje y esta línea y me va a mostrar un diámetro. Pero no quiero hacer eso. Quiero que sea en un punto específico. Resulta que si yo, en vez de seleccionar la línea, selecciono el punto, me deja de preguntar sobre el diámetro y me vuelve a preguntar sobre el radio. ¿Y cuánto dijimos que era la distancia aquí? 60. ¿Está ahí? Ahora entonces debo definir la altura. La altura es de 38. 38 entre esa lista respecto a la de ahí. 38. Ahora tengo que decir la distancia que hay entre ese punto y el eje tiene que ser 75. Y la distancia que hay entre ese punto y el eje tiene que ser 60. De forma que quede igual que la cota de ahí, que la cota de ahí, que la de ahí y la de ahí. ¿Cachai? Ahora sí, le doy finalizar boceto, revolución, selecciono la cara, selecciono el eje, se hizo automático. Aceptar. Se hicieron invisibles los bocetos, pero aún nos falta la última cosa, el vaciado interno que hay ahí. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría volver a hacer visible un boceto, podría crear un nuevo boceto y un círculo y extruir en corte, por ejemplo. Ya ustedes ya tienen una idea clara de las cosas que se pueden hacer. O puedo hacer un agujero. Agujero, selecciono el punto y selecciono un borde circular concéntrico, como este. Le voy a dar el diámetro. ¿Cuánto dice que el diámetro tiene que ser? 30, ¿cierto? 30 y pasante. 30. Pero fíjate, ¿qué pasa si yo lo dejo en pasante? Me va a hacer un corte completo. Yo no quiero eso. Entonces, selecciono esta otra opción que dice distancia y le voy a dar una distancia de, ¿cuánto es la distancia? 38.
Pero, no, no es 38, perdón, es 15. 15, sí, muy bien. Pero fíjate que aquí lo está haciendo con una sección de taladrado con avellanado, por decirlo así. Voy a seleccionar este que sea plano, ¿ya? Y le doy a aceptar. Ahí está. Bueno, ahora me voy aquí, le doy un colorcito, steel, ¿cierto? Un steel polished o un acero pulido, ¿cierto? Y ahí está, el ray tracing activado. Y ahí está la pieza 4.